Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios de la existencia humana, la conciencia. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo surge de la actividad de nuestros cerebros? ¿Y podría continuar existiendo después de que nuestros cuerpos físicos perezcan? Estas son preguntas que han fascinado a filósofos, científicos y pensadores espirituales durante siglos. En las últimas décadas, la neurociencia ha comenzado a arrojar nueva luz sobre los mecanismos biológicos detrás de la conciencia, pero muchos misterios permanecen. Algunos incluso han sugerido que la física cuántica podría tener algo que decir sobre la naturaleza de la conciencia. Y luego está el intrigante concepto de supraconciencia o conciencia superior. ¿Podría haber niveles de conciencia que trasciendan nuestra experiencia cotidiana? Prepárense para un viaje fascinante a través de algunos de los territorios más emocionantes y desafiantes de la investigación y la especulación sobre la conciencia. La neurociencia de la conciencia. En las últimas décadas, la neurociencia ha hecho notables avances en la comprensión de las bases biológicas de la conciencia. Utilizando tecnologías de vanguardia como la resonancia magnética funcional y la estimulación cerebral, los investigadores han comenzado a identificar las redes neuronales y las áreas del cerebro que parecen ser cruciales para generar la experiencia consciente. Una idea clave es que la conciencia no parece surgir de una sola área del cerebro, sino de la interacción dinámica entre múltiples regiones, incluyendo el tálamo, la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior. Estas áreas parecen trabajar juntas para integrar información y crear la experiencia unificada y subjetiva que llamamos conciencia. Los neurocientíficos también han estado mapeando los correlatos neurales de diferentes aspectos de la conciencia, como la percepción, la atención y la metacognición, pensar sobre el pensamiento. Y están estudiando intensamente los estados alterados de conciencia, como el sueño, la anestesia, el coma y la meditación, para obtener pistas sobre los mecanismos subyacentes de la conciencia. Una teoría influyente es la teoría de la información integrada, propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi. Sugiere que la conciencia surge cuando la información se integra a través de las redes neuronales de una manera altamente compleja y diferenciada. Cuanta más integración de información, mayor es el nivel de conciencia. Sin embargo, a pesar de estos emocionantes avances, todavía queda mucho misterio en torno a la conciencia. ¿Cómo exactamente los procesos físicos del cerebro dan lugar a la experiencia subjetiva? ¿Hay algún ingrediente secreto, especial que se necesita para la conciencia, o es simplemente el producto de una computación neuronal suficientemente compleja? Estas son preguntas que los neurocientíficos siguen debatiendo intensamente. La conciencia después de la muerte. Una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante milenios es si la conciencia puede de alguna manera continuar después de la muerte física del cuerpo. Desde una perspectiva neurocientífica, esta idea es problemática, ya que la conciencia parece depender de la actividad cerebral. Una vez que esa actividad cesa, como en la muerte cerebral, uno esperaría que la conciencia también se desvaneciera. Sin embargo, algunos fenómenos intrigantes han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de la conciencia posterior a la muerte. Uno de ellos son las llamadas experiencias cercanas a la muerte o ECM. Estas son vivencias psicológicas profundas que a veces se reportan después de episodios de paro cardíaco o muerte clínica, e involucran sensaciones de separación del cuerpo, visiones de luz brillante o seres espirituales, y una revigorizada sensación de significado y propósito. Aunque las ECM son fascinantes, su interpretación es muy debatida. Algunos las ven como evidencia de que la conciencia puede existir aparte del cerebro, mientras que otros argumentan que son probablemente alucinaciones causadas por una fisiología cerebral perturbada. Hasta ahora, la ciencia no ha podido probar definitivamente que ocurra alguna forma de conciencia durante la muerte clínica. Otro fenómeno relacionado son las experiencias extracorpóreas, donde uno siente que su conciencia se separa del cuerpo físico. Aunque tales experiencias pueden ser inducidas por ciertas condiciones cerebrales, algunos han especulado que podrían apuntar a la posibilidad de una conciencia independiente del cuerpo. Sin embargo, demostrar esto científicamente sería un desafío formidable. En resumen, aunque los relatos de experiencias inusuales plantean posibilidades intrigantes, la evidencia científica de la conciencia después de la muerte sigue siendo escasa. Es posible que nunca tengamos una respuesta definitiva a esta pregunta. Pero eso no ha impedido que generaciones de humanos reflexionen profundamente sobre el misterio último de la conciencia y la mortalidad. La física cuántica y la conciencia. Para añadir otro giro fascinante a la historia, algunos han buscado en el misterioso reino de la física cuántica pistas sobre la naturaleza de la conciencia.
La física cuántica describe el extraño comportamiento del universo a escala subatómica, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente y afectarse instantáneamente entre sí a distancia. Algunos investigadores audaces, como el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, han sugerido que la conciencia podría surgir de procesos cuánticos dentro de las diminutas estructuras llamadas microtúbulos en las neuronas. Según su controvertida teoría de la reducción objetiva orquestada, los microtúbulos podrían albergar qubits cuánticos que colapsan de una forma compleja, dando lugar a momentos de experiencia consciente. Si la conciencia tiene raíces cuánticas, argumentan, entonces podría tener propiedades que desafíen nuestra comprensión clásica, quizás incluso sobrevivir de alguna manera a la muerte física. Sin embargo, es importante señalar que esta idea sigue siendo altamente especulativa y es vista con escepticismo por muchos en la comunidad científica. Otras ideas de la física cuántica también han estimulado la imaginación filosófica sobre la conciencia. La interpretación de muchos mundos, por ejemplo, postula que todas las posibilidades cuánticas se realizan en universos separados, insinuando una vasta red cósmica de conciencia ramificada. O considera el desconcertante fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde las partículas parecen permanecer conectadas a pesar de estar separadas, lo que ha llevado a algunos a especular sobre interconexiones profundas de la conciencia. Sin embargo, es crucial ser cauteloso al extrapolar de la física cuántica a la conciencia. Aunque las ideas son fascinantes, aún queda mucho trabajo por hacer para vincular los descubrimientos cuánticos con los procesos cerebrales de una manera firme. Los críticos argumentan que tratar de explicar la conciencia a través de la física cuántica es prematuro y posiblemente una empresa equivocada. Pero el debate continúa y las implicaciones son apasionantes. La supraconciencia. Llegamos ahora a uno de los conceptos más intrigantes y escurridizos en el estudio de la conciencia, la llamada supraconciencia o conciencia superior. Este término se refiere a un estado hipotético de conciencia que trasciende la experiencia ordinaria y el sentido del yo, caracterizado por una profunda sensación de claridad, conexión y significado. La idea de la supraconciencia se encuentra más comúnmente en tradiciones espirituales y místicas, donde se la conoce con nombres como iluminación, nirvana o conciencia cósmica. Los que afirman haber experimentado tales estados a menudo los describen como un profundo despertar, una disolución de los límites entre el yo y el mundo, y una sensación de unidad con una realidad superior. Desde una perspectiva psicológica, la supraconciencia se ha relacionado con conceptos como las experiencias pico, los estados de flujo y la autorrealización. Algunos psicólogos transpersonales, como Abraham Maslow y Ken Wilber, han argumentado que la supraconciencia representa el pináculo del desarrollo psicológico humano, más allá de los niveles ordinarios de conciencia del ego. Sin embargo, la supraconciencia sigue siendo un concepto esquivo desde el punto de vista científico. A diferencia de los estados cerebrales ordinarios, que pueden ser medidos y correlacionados con la actividad cerebral, las experiencias de supraconciencia son subjetivas y difíciles de verificar. Algunos argumentarían que son mejor entendidas como constructos psicológicos o espirituales, en lugar de realidades científicas. Aún así, la idea de la supraconciencia sigue siendo poderosa e inspiradora para muchos. Sugiere que los potenciales humanos podrían extenderse mucho más allá de lo que normalmente imaginamos, hacia nuevas fronteras de insight y conexión. Ya sea que se entienda como una meta espiritual o como un ideal psicológico, la supraconciencia apunta a una visión de transformación y trascendencia humanas. Llegamos al final de nuestro viaje a través de los apasionantes misterios de la conciencia. Hemos visto cómo la neurociencia está arrojando nueva luz sobre las complejas bases cerebrales de la experiencia consciente, y cómo los fenómenos desconcertantes como las ECM plantean preguntas sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Exploramos el intrigante potencial de la física cuántica para iluminar el problema difícil de la conciencia, y tocamos las ideas fascinantes pero esquivas de estados superiores como la supraconciencia. Quizás la lección más grande en todo esto es un renovado asombro y humildad ante el vasto misterio de la mente consciente. A pesar de todos nuestros avances científicos, la conciencia sigue siendo uno de los rompecabezas más profundos y desconcertantes a los que se enfrenta la humanidad. Atrae nuestras preguntas más urgentes sobre la identidad, el significado y la naturaleza misma de la realidad. Pero en lugar de ser desalentador, este misterio puede ser profundamente emocionante e inspirador. Nos invita a un viaje de descubrimiento que abarca desde los reinos interiores de la experiencia subjetiva hasta los vastos horizontes del cosmos. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, a expandir nuestras mentes y a contemplar posibilidades que desafían la imaginación. Así que la próxima vez que te detengas a reflexionar sobre el milagro de tu propia conciencia, maravíllate de ser parte de este misterio cósmico sin fin.
Y sigamos explorando juntos, con curiosidad y asombro, las infinitas posibilidades de la mente consciente.